Nací en medio del gran boom que daba inicio al mundo de los videojuegos. Dánico, ¿por qué tanta seriedad? Estoy aquí para completar el destino de Shigeru Miyamoto. No. A mí ponme la radio. Mi nombre es Daniel Osoya, soy un maestro Pokémon. Ay, no. Edición limitada, cosplay, cartelera, comic store, gadgets, otaku. Bienvenidos a Mundo Geek. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a su programa Mundo Geek. Ya lo saben, todos los martes de 5 a 6 de la tarde estaremos hablando de todas esas cosas que nos apasionaban y nos siguen apasionando, como gadgets, anime, videojuegos y demás. En el día de hoy tenemos un programa muy especial, muy controvertido, tenemos invitados y por eso quiero darle entrada de inmediato a la primera cortinilla, o más bien la única cortinilla del día, la cortinilla de Arcade. Vamos a la cortinilla y regresamos para entrar de lleno a el programa. El Arcade por fin ha abierto. Ahora sí, ya después de la cortinilla, vámonos de lleno al tema del día de hoy, que es educación y videojuegos. Me acompañan en la mesa por el momento, todavía falta gente que se nos está uniendo, como Gina y demás, que dice ahí uniendo en Facebook. Bienvenida, Gina, ya estás en vivo en Facebook, te están viendo que te estás conectando. Me acompañan como siempre Gina, reportera de Daily Planet, Enrique, el profe Ron, mi hermano Paco Toño, que es el encargado de los controles de esta nave espacial. Y también el día de hoy nos acompaña un invitado especial, él es Alberto Colín, que déjenme les digo que es de los primeros geeks que conocí en mi vida y que tengo mucho orgullo de presentarlo aquí. Es un amigo desde la secundaria y nos viene a platicar de este tema de educación y videojuegos, porque él ha desarrollado, ha producido también estas aplicaciones y videojuegos que existen. Queremos hablar de temas muy importantes porque se está dando un movimiento cultural, un movimiento tecnológico bastante importante en el mundo. Y entonces queremos preguntarle de entrada a Colin, y también todos, obviamente, como estamos acostumbrados, podemos opinar, preguntar y demás. Educación y videojuegos, Colin. ¿Cómo influyen los videojuegos en la educación? ¿Se pueden usar como una herramienta más? Ok. Pues sí, efectivamente, como lo dices, son una herramienta más y sí, claro que se pueden utilizar. Pues me presento, mi nombre es Alberto Colín, estudié en la Autónoma y durante unos 10 años más o menos me dediqué al desarrollo de videojuegos. Específicamente tuve un proyecto que fue una plataforma educativa basada en videojuegos, pues para niños de primaria. Allí abarcábamos varios temas, desde matemáticas, algo de ciencias, programación, geografía, algo de ecología también, un poco de lenguajes, o sea, todo lo que englobe la educación a nivel primaria, pues. Entonces te puedo decir por experiencia propia que los videojuegos se pueden utilizar como una herramienta de aprendizaje. Ya dentro de la plática ahorita vamos a platicar en qué se pueden usar, en qué es un poquito más problemático que se utilicen, algunos que son famosos por ser utilizados como elementos educativos, pues ya lo vamos a ir desarrollando un poco más. Sobre la marcha, ¿no? Sí, sobre la marcha. Yo les quiero preguntar, por ejemplo, a ver, anécdotas de primera mano, ¿cómo les influyó los videojuegos? Y también va para Colin, porque sé que es un gamer de corazón. ¿Cómo les influyó los videojuegos en su educación, en su mundo diario? Porque hay que decirlo, hay influencia mala y influencia buena, como todo en este mundo, ¿no? Hay veces que ya deja eso ahí porque hay que ir a hacer la tarea. Y también está el clásico, como ahora, y ese tema me lo dio el profe Ron, de hecho fue algo que me llamó mucho la atención, que hay un videojuego llamado Assassin's Creed, creo que todos lo conocemos aquí en la mesa, y es un videojuego que lo están usando para enseñar. Y es algo que me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención. ¿Es posible esto, Gina? ¿Es posible que se usen estos videojuegos? Claro, mucho gusto, Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y todos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Sí, yo creo que es inherente. No es como que yo lo diga, sino es un fact de que el juego es inherente al ser humano y eso obviamente
ya sea en plataformas como videojuegos, es creo que inevitable el aprendizaje. En este caso, tú mencionas Assassin's Creed como un videojuego que relata y toma muchos, y yo creo que el profe Ron lo extenderá más, pero mucho de la historia. Aparte de toda esta fantasía, de todo este universo, hay mucha investigación detrás de esos videojuegos como Assassin's Creed acerca de pues un panorama virtual de cómo temporalmente, de cómo era la vegetación, de cómo era la forma de hablar también. Toda esta investigación da mucho para que el jugador y el espectador de un gameplay, por ejemplo, pueda aprender y pueda tener esos datos que a lo mejor en un área, digamos, común de aprendizaje, a lo mejor es difícil, traer esos conocimientos, ¿no? Pero sí, sin duda. Esto que mencionaste ahorita me llamó mucho la atención y se lo quiero preguntar a Alberto como alguien que ya lo ha hecho y se ha dedicado a esto. La investigación para realizar estos videojuegos es muy compleja, hay que hacerlo muy extenso, muy a profundidad, porque, digamos, hay edades y demás, ¿verdad? Pero voy a poner un ejemplo muy tonto, pero para que se entienda. Digamos, no les puedes poner un gráfico de una A y decirle que es la E a un niño, ¿me entienden? Los errores en una aplicación educacional son errores graves. Hay que ser muy cuidadosos en esto. Sí, claro que sí, es un tema muy importante, ¿no? Sobre todo en el caso que nos tocó vivir a nosotros, que hacemos videojuegos para niños, sí teníamos que ser muy cuidadosos con ese y otros aspectos más relacionados con seguridad en línea y cosas así. Pero específicamente en educación sí teníamos que tener una validación del contenido que estábamos haciendo. En nuestro caso, eventualmente contactamos a la Universidad de Yale para que estuviera haciendo como una especie de experimento sociocultural o educativo. Para los que no vieron, hizo comillas con los dedos Colin para el experimento. Si no, no se lo tomen a mal. O sea, era clase de experimento, comillado, entrecomillado. Hicieron un estudio y en ese estudio durante unos meses estuvieron probando los juegos con varios grupos de niños de diferentes edades, pero dentro de lo que nosotros nos estábamos enfocando. Y después de un tiempo les hicieron algunas... Ah, caray, por aquí se nos está trabando un poquito el internet, no sé si ya lo recuperé. ¿Ya? Sí. Funcionaban y hacían que... Por aquí estamos teniendo un problema con el internet, no se preocupen muchachos, ahorita lo recuperamos. Cuando estás teniendo un target como los niños, pues en realidad el que tienes que convencer de que está funcionando es al padre, ¿no? Entonces, pues ahí teníamos como esa diferencia de clientes. Por un lado teníamos al usuario final, al que convences con dibujitos bonitos y animaciones, personajes adorables y así. Y por otro lado tienes que resolver la parte educativa, que es la que convence al papá. Y pues en nuestro caso sí teníamos que hacer ese trabajo sí o sí, era la responsabilidad que teníamos. Aún así sí se nos llegó a dar 1 o 2 casos donde metíamos contenido que no estaba bien documentado o que tenía algún error, ya sea pues simplemente de tipografía o algo así, o errores que sí eran así como de que alguien sacó un contenido de Wikipedia y no lo checó bien, y pues ahí vas para atrás y obviamente por redes sociales sí te tunden. Entonces sí es una responsabilidad muy grande, sobre todo con niños. Ya en el caso de Assassin's Creed, por ejemplo, pues sí hay expertos en la materia, desde el primer Assassin's Creed hasta el último que estamos todo mundo pues intentando jugar en el PlayStation 4, PlayStation 5 o en la consola que guste. No, y de hecho, por ejemplo, también ahí entra un poco la parte ya como de estilo novelesca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o donde ya le meten su creatividad y no necesariamente histórico. Pero hay que recordarlo, todos y cada uno de nosotros, nos sabíamos de memoria los mapas de los videojuegos, la historia del videojuego, son cosas
que yo creo que le dan a favor a los videojuegos de ser utilizados como herramientas dentro de la educación. Pero también hay que saber cómo utilizarlos, ¿no? Dentro de las aulas. Por ejemplo, profe Ron, tú que fuiste de los que propuso este tema, platícanos cómo sería la manera correcta de usarla, porque ahorita hay varios proyectos y sobre todo España lidera varios de esos proyectos en cómo usar o cómo se están usando en este momento la tecnología de los videojuegos en las aulas. Claro. Hola, ¿cómo están todos? Alberto, por cierto, soy tu ídolo. No, al contrario, eres mi fan. Sí, yo también dije, caray. Me encanta que hayas hecho la referencia a Assassin's Creed. Admiro muchísimo tu trabajo, qué buena onda. Hombre, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hombre, qué bueno que estás por acá. Ya, quédate, ya. Es más, nos vemos también próxima semana, por favor. Para que participes aquí junto a Paco Toño. Paco Toño también ahorita. Quiero saber tu opinión en un tema muy particular. ¿Sale? No. Sí, claro. Porque, a ver, siento que aquí hay una cuestión. Los juegos sirven para aprender. ¿Van a algún día tomar el lugar de la educación clásica? No, para nada. Son una herramienta, si se sabe utilizar. Porque perfectamente puedes desviar la atención y llevar a que el alumno aprenda otras cosas. Sí, es un complemento. Yo nada más quiero hacer la referencia a que, por ejemplo, los humanos aprendemos a través de historias. Somos seres narrativos y nos encantan las historias, nos encanta que nos cuenten cosas. Somos muy visuales también. Entonces hay personas que aprenden a través de sonidos, a través de moverse. Y entonces enseñar con juegos, pues no estamos aquí reinventando la rueda, ¿vale? Entonces, utilizar medios digitales, como lo son los videojuegos, para facilitar el conocimiento y que las personas puedan volver a encontrar contenidos divertidos, yo creo que ahí está la base, ¿sale? Y entonces también esto es como una cruzada de pues, tratar de quitar ese desprestigio que tienen los videojuegos como cosas que solamente sirven para perder el tiempo y hacer que los niños, en lugar de estar estudiando, estén jugando. Hombre, una buena selección de videojuegos es como una buena selección de libros. Yo puedo estar perdiendo mi tiempo con libros basura, de la misma manera puedo estar perdiendo el tiempo con juegos basura, o puedo estar leyendo literatura universal, o puedo estar jugando clásicos, arte. Entonces, ahí dependerá de la habilidad del profesor o del docente o del facilitador que sepa escoger en qué momento, a qué niño y en qué, sobre todo, en qué lugar, porque, hombre, no a todos les voy a recomendar que jueguen Call of Duty, no a todos les voy a encargar, ustedes, niños de tercero, juéguense Assassin's Creed, porque, hombre, no es el público, ¿sale? Pero al menos en la historia es un recurso que sirve, que llama la atención y que te ayuda para, hombre, poner en sintonía a los alumnos. Eso es lo que tenía que decir. Pero no le preguntaste nada. Mi pregunta va muy sencilla. ¿Sale? ¿Hay una distinción de género entre niños y niñas en los juegos educativos? No que yo haya notado contundentemente, pero puede haber a lo mejor algunas aplicaciones que estén más enfocadas específicamente en niñas más que en niños. Pero, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos, no. Y así como material que yo haya visto que sea específicamente brandeado como educativo, no he visto que haya distinciones. Porque esa es una de las cosas que más me interesa y más me gusta, ¿sale? Esa distinción entre, este es juego de niñas, este es juego de niños, en los videojuegos se pierde, ¿sale? Digo, yo no sé, pero yo disfruté en su momento Candy Crush y no me importó que era rosa, colores y dulcecitos, ¿sale? O los personajes. Exactamente. ¿Sale? Sí, Tu pues avatar. Como lo que ya traes tú, como lo que ya todos traemos de antes socialmente, y asociar un color a un género en específico. Pero pues no, o sea, sí, efectivamente, como tú dices, en los videojuegos en general, no necesariamente los videojuegos educativos,
aunque al principio sí estaban más brandeados para los niños, ahorita veo que ya hay una inclusión mucho mayor. Digo, este va a ser un mal ejemplo, pero bueno, a mí se me volaba la cabeza cuando en Gears of War empezaron a salir mujeres y que te podías pelear con mujeres ahí. Que podías que usar el mujeres personaje, exactamente. te mataban y te desmembraban y cosas así, ¿no? O sea, era como, wow, le están dando poder a las mujeres y había muchas chicas gamers que se empezaron a unir a juegos gracias a eso, gracias a que, por ejemplo, en Halo también puedes hacer tu personaje mujer. Y me tocó muchas veces jugar contra chicas que no tenían un avatar mujer, que tenían un avatar hombre, o con hombres que tenían un avatar mujer. Y es completamente válido, o sea, eso es lo padre de los videojuegos, que estás rompiendo con esquemas de varias maneras distintas. Y bueno, y es que sería interesante ver también las estadísticas, digo, porque a lo mejor alguna marca, alguna compañía sí lo hace con esta finalidad, ¿no? De este es más para hombres y mujeres, pero a lo mejor las otras compañías no lo hacen con esa finalidad, pero sería bueno ver la estadística, ¿no? Ver si en estadística también están parejos o si hay alguna tendencia, como dice Ron, dice a él le gustaba Candy Crush y no le importaban los colores ni nada, y a lo mejor son más niños, o sea, como para inclusive mostrar los datos y romper estas barreras, ¿no? O sea, romper de, oye, le gustan más a los niños, ¿qué tiene de malo que sea rosa el juego, ¿no? O sea, digo, en esa parte también sería algo muy, muy educativo por esa parte. Juegos educativos. ¿Qué juegos educativos conocen ustedes? Yo, de entrada, los que investigué, los más básicos, Minecraft Edu, que fue específicamente hecho para eso. Assassin's Creed, que fue por culpa del profe Ron que lo descubrí, yo no sabía que lo usaban. Y el otro que estoy viendo y que lo empezaron a usar desde el 2018 y 2019 y pues lamentablemente nos cayó la pandemia y ya no lo pudieron seguir usando, Nintendo Labo. Nintendo empezó un experimento en Nueva York y en Estados Unidos, en parte de Estados Unidos. Y de Nintendo Labo lo tengo que mencionar porque yo de hace unos años para acá, no sé quién sea el CEO de Nintendo y lo digo y lo seguiré diciendo, es un genio el que lo está haciendo en este momento, porque, digo, no son baratos y demás, pero ¿quién iba a decir que para usar Nintendo te ibas a necesitar cartón y que ibas a querer el cartón para poder jugar Nintendo? Entonces, para mí sí fue una genialidad, fue alguien que dije, wow. Y a la hora de estar introduciendo esto como Nintendo Labo y meterlo a la educación, se abre un panorama enorme porque puedes inclusive en las artes incluir a los niños. Ya existe el pianito para tocar el piano en Nintendo Switch. Ya existe otras características para motrices para mover al niño, obligarlo a moverse, por así decirlo. Para mí es una herramienta que se habían tardado en sacar algo parecido y lo tuvo que hacer una empresa de videojuegos. ¿Qué opinan de este Nintendo Labo de Minecraft Edu? Que también aquí hubiera estado genial incluso haber invitado al buen Jabo, que también es experto en Minecraft. ¿Qué opinan de estas plataformas específicas o que van directamente a este mercado? ¿Qué opinas, Colin? ¿Que sí tienen una novedad o realmente, como dice Enrique, no le están, digo, ya sabemos que no están descubriendo otra cosa porque es juego, pero sí es algo valioso que hayan retomado todo esto? Sí, bastante. Sobre todo Nintendo, digo, Nintendo es conocido por hacer este tipo de experimentos o innovar hasta este punto, o sea, empujar la innovación hasta este punto, a diferencia de las otras consolas pues que se van más por lo que ya está establecido y solo dan el siguiente paso lógico. Nintendo sí se avienta a experimentar con controles nuevos, con interfaces nuevas, con modos de vender su marca en cosas que no te imaginabas. Efectivamente, yo tengo también Nintendo Labo, tengo 2 sets y tanto yo como mi hijo principalmente nos divertimos, y mi mujer también, nos divertimos horas armando las piecitas estas de cartón que son de bastante buena calidad y jugando las actividades que vienen ahí. Se me hace muy valioso que sigan surgiendo este tipo de ideas para
pues no quedarnos estancados en lo mismo, ¿no? El clásico control con 2 palancas y como 10 botones, sino que experimentemos y veamos qué otras cosas podemos hacer. También tengo, por ejemplo, igual de Nintendo, el Ring Fit. Igual también durante la pandemia nos ayudó mucho a no jalarnos los pelos por no poder salir a hacer ejercicio o cosas así. Pues nos ayudó aún dentro de la casa a mantenernos activos, en movimiento. Sí, claro. Y yo creo que es importante, si bien saber qué hace la competencia, pero creo que me pareció muy interesante y el preguntarte, ¿ustedes a qué juegos se remitían para decir, bueno, voy a ver qué están haciendo los demás para sus proyectos, o sea, para tu proyecto? Ok, en mi caso, como eran proyectos para dispositivos móviles, smartphones y tablets, pues sí, checábamos más lo que estaba en la App Store y en la Play Store en ese momento, o sea, pues cosas obvias como, pues sí, obviamente Candy Crush, cualquier juego de King o de Supercell, también Toca Boca, que es como actividades para niños chiquitos, y pues cualquier cosa que estuviera ahí como en el iPad de moda, era sobre lo que nos basábamos para ver qué dinámicas nuevas podíamos hacer para enseñar al niño cosas de matemáticas o cosas de programación. Depende mucho de en qué esté tu target, en qué está desenvolviéndose tu usuario. Ese es a final de cuentas el motivo de todo, ¿no? Que tengas estudiado a tu usuario. En nuestro caso eran niños, entonces teníamos que ver en dónde estaban ellos y a partir de ahí empezar a sacar contenido similar. Vamos a continuar con esta plática porque lamentablemente el tiempo en radio es cruel y nos consume muy rápido. Ya pasamos la primera media hora, no se preocupen. Regresamos con la segunda media hora en un momento en Mundo Geek. Oye, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek. Ahora sí, vamos a terminar con este programa de 1 hora que se nos fue media hora facilito. Le voy a dar la palabra a Paco Toño porque si no, no lo dejamos hablar. Pero también le quiero dar la palabra porque él es maestro. Entonces también quiero que nos diga qué es lo que opina de lo que estábamos diciendo y también de los temas que quiere aportar de lo que llevamos hasta ahora. Adelante, Paco Toño. Bueno, pues sí, como dices, Nico, soy un docente, tengo la carrera de las que todos como docente yo opino que es de las más nobles porque te toca forjar o formar alumnos y estar tratando de darles una mejor idea o una mejor visión de lo que sigue más adelante. Pero para empezar, antes de hablar de los videojuegos, yo quisiera plantear algo que es básico, que deberíamos de hablarlo referente a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Pues simplemente el ser humano sabemos y todos conocemos que desde niños o de bebés, lo primero que hacemos para aprender, pues es jugar. No hay otra manera. La manera en la que ellos interactúan, la manera en que tratan las cosas y el juego los ayuda a que lo hagan suyo precisamente. O sea, es lo que les da experiencias desencadenantes. De manera holística les permite saber qué es bueno, qué es malo a lo que estamos experimentando en ese momento, en la infancia, de bebés, adolescencia. Y entonces, desde empezar ese principio, pues obviamente, si lográramos, que ya se están haciendo muchos proyectos, como está haciendo nuestro compañero Alberto, juegos que les ayude, como dice nuestro compañero Ron, a adentrarse a la historia, o sea, que los involucre, porque a veces te dicen que el 21 de marzo Benito Juárez, chido. ¿Pero por qué? ¿O qué? ¿O quién es él? ¿O qué hizo? ¿Qué tiene de importante para mí, para que me llame la atención? Entonces, si lo metes a un juego en donde él está involucrándose con lo que está pasando en él, empieza a agarrar esas experiencias y se empieza a apropiar de ellas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero, por ejemplo, muchos videojuegos, pues, obviamente las clases de inglés ahorita ya están al por mayor por todos lados, pero en sí en el videojuego lo aprendiste, el escrito del inglés, porque ahí había muchas cosas que no estaban subtituladas en nuestras épocas,
Y entonces tenías que investigar todo eso. Es lo único que no me ha gustado. Ajá, es lo único que no me ha gustado de esta época. Déjenme decirles que ahora los videojuegos tienes un problema que no puedes solucionar y te metes al internet a ver quién lo hizo. Y entonces eso ya no te ayuda a que tú le busques la solución, nada más lo haces pasajero y ya no se te queda tan grabado en la mente y ya no te apropias de esa experiencia porque no la lograste por ti mismo, ¿verdad? Pero a veces tienes que buscar que esos juegos se introduzca a la persona y tal vez no hacerlos tan complicados, porque también si los haces complicados, el alumno o la persona que lo está jugando dicen, yo ya no quiero jugar esto, ya me fastidié, ya mejor me voy a otra cosa, vamos a jugar Candy Crush, más facilito, me desestreso y ya vamos a quitarnos de problemas. Pero si logras que se meta a la historia, al personaje, en ciencia, yo por ejemplo no he hecho videojuegos, pero tengo ese problema de dar una educación a los alumnos a distancia y entonces estoy tratando de hacer tutoriales y videos para compartirles y que vean de primera mano qué es lo que quiero que ellos hagan. Y entonces ellos ya, obviamente tú sabes que hacer un videojuego, comprimir la información es muy complicado para que ellos lo aprendan y que sea algo simple para ellos. Igual a la hora de hacer un tutorial ven 5 minutos, pero fueron 30 horas de grabación y más lo que editaste y lo que agregaste de audio y todo eso, pero ellos vieron 5 minutos y les parece que hiciste nada y se creen que uno bien rápido lo hizo en 10 minutos y lo subió. Entonces, nada más lo que aquí debemos de ver con los videojuegos es cómo enfocarlos para que ellos aprendan más. ¿Por qué? Porque hemos tenido un problema, el cual es el que hemos dejado que vean y jueguen lo que sea. Porque así como en las películas hay clasificaciones, en los videojuegos también los hay. Sí. Y un grande Theft Auto, un Gears, un Halo, aunque están muy buenos, son de 18 o 20 años para arriba y los juegan niños de 3, 4 años. Y poner unas arrastradas que te sorprenden, pero te ganan. Sí vemos. Sí, claro. Obviamente. Pero imagínate lo que están aprendiendo a ver de los temas que están pasando ahí. Entonces su mente está volando por otro lado y te sorprende luego qué es lo que te dice o te comenta un niño de 4 o 5 años cuando pues lo aprendió de algún lugar. Pero bueno, no sé qué opines, Alberto, de lo que dije. ¿Pura mentira o es cierto lo que estoy...? Lo que dices, sí, o sea, sí tengo 1 o 2 casos de conocidos que sí tienen hijos chiquitos que están jugando juegos de gente más grande y pues sí, efectivamente, o sea, la responsabilidad que tienes tú al hacer contenido, ya sea tutoriales, ya sea directamente hacer videojuegos, es esa, que el contenido sea apropiado para el usuario en cuestión. Si son niños, pues que sea contenido adecuado para su edad y pues que sea lo más exacto posible a lo que le estás tratando de enseñar. Y me imagino, déjame hacerte la pregunta, ya que estamos entrando en hilo, que por ejemplo buscas, o yo quiero pensar en eso, buscas hacer el videojuego, tal vez tiene un cierto nivel, o sea, no es para los 6 años, tal vez es para nada más 3er año o 4º año, o si es general el tipo de videojuego educativo que generas. En nuestro caso era como una plataforma y adentro metíamos contenido sí específico para un tema, o sea, no sé, sumas de un dígito y el siguiente nivel en esa línea sumas de 2 dígitos, el siguiente paso lógico y así te ibas, ¿no? Y ya íbamos armando una currícula dependiendo de cada materia de las que teníamos ahí o de las que ofrecíamos a los usuarios. Pero sí vas como poco a poco y vas haciendo todo gradual para que el niño no se sienta ni que le estás metiendo mucho de un trancazo, ni que no es muy demandante. También si el juego no es muy demandante, incluso a nosotros de grandes, si un juego no tiene el suficiente reto y es como muy repetitivo, pues lo dejas y ya te vas por algo más atractivo. Sí, exactamente, algo que te mantenga entretenido, ¿no? Sí. Pero entonces... siempre era como el balance entre educación y que se vea suficientemente divertido.
Pero, por ejemplo, entonces les lanzo la pregunta. ¿Videojuegos dentro o fuera del área del aula? O sea, ¿se puede usar como una herramienta extra que se puede hacer en sus casas o hacerlo dentro del aula? Pues ya hay varias escuelas, incluso aquí en San Luis, que piden de entrada que lleves un iPad. Entonces, sí creo que es una buena herramienta dentro del aula, pero efectivamente, como ya lo mencionaron un poquito antes, no suple la capacidad del maestro para enseñarte y para resolver tus dudas en ese momento y que la clase no sea tan mecánica. Sí, o sea, lo puedes hacer más dinámico y más entretenido con algunas cosas, ¿no? ¿Para dónde va enfocado este mercado? ¿Más para las consolas, más para las iPads o celulares, o más para los computadoras, más para los CPUs? Ok, yo creo que no solo lo educativo, sino cualquier tipo de contenido interactivo. Si lo que quieres es distribución, creo que el mercado más grande es el de los dispositivos móviles, celulares o tabletas. Hay como 5 veces más, por decir un número, realmente no sé, estaría interesante investigarlo a fondo, pero creo que es más o menos como 5 veces más dispositivos móviles que consolas vendidas en la historia de las consolas. De hecho, ahí puedo darte una pequeña opinión, aunque sea, digamos, a una gráfica chiquita, porque siempre se hace un estudio de los alumnos de qué tipo de pues, objetos o cosas disponen en su casa para saber con qué podemos trabajar. Y algo que sale mucho a la luz es que celulares hay. Es muy raro que en una casa no exista un celular. Con decirte que hacía estadísticas y había más casas que no tenían un teléfono fijo que un celular. Sí. Y internet, unos decían, pues me lo tomo prestado. Entonces, hay opciones, ¿verdad? De las situaciones. Pero... Claro, y es que yo creo que depende mucho, perdóname Paco Toño, de lo que decía en algún momento el profe Ron. Depende mucho de los facilitadores y de toda esta, pues, ¿qué será? El branding que haya alrededor de plataformas de videojuegos, en el cómo te lo venden. Es decir, no sé si a ustedes les pasó que algún maestro o maestra acá chistosón quería hacer alguna dinámica y solo porque el maestro o la maestra quería hacerla ya era como de, ay, sí, ya vamos a jugar a no sé qué cosas. Cuando, por ejemplo, a mí me sucedió en la universidad que una de las maestras que adoro con todo mi corazón, pero que en ese momento pues es como la idea de, ay Dios mío, ya me quiero ir de esta clase, nos presentó una plataforma que se llama Kahoot, que en la que hicimos varias dinámicas, pero vaya, eran dinámicas de escuela, eran dinámicas de, hagan una investigación y utilicen para hacer entrevistas esta situación. Años después, 3 años después, jugando con esa plataforma es increíble, es padrísima, es súper divertida, que dices, pero es que ¿por qué no me la compré así? Entonces, mucho, por ejemplo, de lo que decían, una herramienta, o sea, el juego como una herramienta, creo que es más bien, pues eso, ¿no? La situación en la que sea natural el acercarse a plataformas y a aplicaciones, a videojuegos, en donde el interés sea genuino, en donde no sea, porque el maestro lo dice, o porque, sino también sea porque me aporta algo a mí como usuario, como pues sí, lo voy a ver aplicado en algo, ¿no? En que, no sé, ya la competencia entre mis compañeritos, o no sé, las formas de socializar ya distintas, o que hoy en día vemos en cuestión de la pandemia, porque no hay otra forma, si no es online, no hay otra forma, y eso nos acercó a muchos, nos regresó a los videojuegos, pero eso, no sé qué tanto la experiencia del usuario
y lo que le deje a él mismo, sea realmente también lo importante, ¿no? A evaluar y a considerar cuando, por ejemplo, desarrollas un videojuego, ¿no? De hecho, de hecho, yo tengo una idea, una teoría. ¿No debería ser al revés? O sea, porque como lo dice Gina ahorita, comúnmente, porque te lo dice el profe, y no hay uno que no haya dicho eso, todos lo hemos dicho en nuestro momento, de, ya viene con sus jueguitos. ¿No debería ser al revés entonces? A lo mejor intentar hacer como un plan educacional o un plan donde, digo, aquí en México sería la Secretaría de Educación, en Estados Unidos no sé quién lo lleve, pero que ellos intenten que hacer un contrato o pues sí, un trato tal cual con las compañías y decir, a ver, diséñame juegos educativos, digámoslo que como en secreto, como para que los alumnos empiecen, digamos que como Lisa Simpson engañaba en algún momento a Bart Simpson, o sea, que los pones a jugar y realmente el juego es educativo, que ya cuando se den cuenta ya se saben toda la historia del país, ya se saben todas las matemáticas, pero ¿no sería más hacerlo al revés? O sea, de tratar de, en vez de usar herramientas que sabemos que a lo mejor no le van a gustar al alumno porque las está ofreciendo el alumno o porque las está, el maestro, o porque las está ofreciendo la escuela, ¿no sería al contrario, intentar meterse al trending y meterse al mercado? Alberto, tú que eres el experto. Ok. Pues yo creo que sí, o sea, hay mucho potencial por ese lado. En nuestra empresa intentamos hacerlo de esa manera, que más bien el niño pidiera por lo atractivo del juego que se lo compraran y ahí adentro meterle cosas de educación. Más o menos así lo empezamos a manejar, pero después tuvimos que hacerlo más formal y cambiar el enfoque hacia algo más tradicional. En aquel entonces, digo, ese proyecto lo empecé hace 10 años, hace 2 años lo tuvimos que terminar por razones de malos manejos. Una historia triste que luego les cuento con más calma. Entonces pasamos de ese primer enfoque a algo más tradicional en aquel entonces. Actualmente ya se están dando como más modelos educativos diferentes a lo tradicional, pero si se llegan a implementar no creo que sea por parte de la SEP. A final de cuentas habría que como que rendirle cuentas a lo que pide la SEP, pero yo creo que serían más bien esfuerzos por iniciativa privada y que ya después, conforme se vayan validando, se adopte de manera general, a que se empiece por esa parte. Por lo que he visto, creo que hay más esfuerzos por el lado de la iniciativa privada. Digamos que con un estilo Bill Gates o alguien por el estilo que diga, a ver, vamos a usar esto. Sí, alguien con lana y famosillo que empiece a empujar por ese lado. Yo creo que como lo que dices es importante, sí, que alguien con recursos pueda invertir, porque a fin de cuentas pues es mucho gasto de tiempo y obviamente cuesta invertir como para nada más tratarlo de meter de sorpresa sin que se lo esperen. Es de repente, y más cuando es hablando de educación, seamos honestos, la gente prefiere evitar esos temas para relajarse, o sea, no para relajarse buscan otro tipo de cosas, o fútbol, alguna película, deportes, cosas así. Entonces invertir, que alguien diga, esto me llama la atención para entrar, a veces es muy complicado, y entonces, como tú dices, sí es importante que haya una persona con un respaldo fuerte atrás para poder ir un poquito más con confianza de lo que estás haciendo, pues, ¿verdad? No, y que sepa del tema, porque si también llega cualquier hijo de vecino y no sabe de las aplicaciones, pues no va a ser lo mismo. Entonces sí, es algo muy complicado. Pero pues esperemos que Bill Gates o Alberto Collins se animen. Escuchando ahorita. Y ya empecemos a abrir un proyecto totalmente para la educación. Pero a ver, ¿qué
técnicas, ¿qué creen ustedes que falte o que necesitemos para terminar de adoptar los videojuegos como una herramienta educativa? O qué nos falta como sociedad también. Yo creo que es más un estigma social, si gustas profundizar en el tema. Hombre, sí, necesitamos más profesores gamers que conozcan los materiales para poderlos recomendar y que conozcan qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque también me ha pasado, yo también tengo 12 años ya dando clase de historia a nivel preparatoria y entonces es complicado convencerlos de que es interesante y es más fácil llegarles a través de tarea tienen que jugar tal videojuego y a veces nada más por el morbo lo juegan a ver si como, ¿y esto qué es? A ver si va a revisar, ¿no? Exactamente. o a veces pues, simple y sencillamente ven un gameplay o es más fácil llegarle a los alumnos de oye, tú ¿jugaron Assassin's Creed? ¿Jugaron tal? En Historia Universal es maravilloso, pero no nada más como eso, sino Age of Empires es una especie como de Los Miserables o Los Tres Mosqueteros. Tú lees Los Tres Mosqueteros y ya eres un historiador en potencia. O sea, le tienes ganas de ser historiador, o era lo que nos decían en la academia. A mi generación nos tocó querernos volver historiadores por jugar Age of Empires o por jugar Sid Meier's Civilization. Juegos de estrategia que tienen que ver con historia y que te la vuelven interesante, porque es parte del contenido. Ya no necesitas crear nuevos mundos, sino que ya tienes todo este background histórico que le da sentido a tu historia. Y entonces te sirve como manera de contexto, y entonces las imágenes que tienes ahí, los paisajes y la interactividad dentro de la narrativa de los videojuegos te sirve para explicarlo. Entonces yo creo que necesitamos más maestros capacitados con las herramientas tanto interactivas como digitales, que puedan incluso hasta modear un videojuego. Por ejemplo, hay un mod maravilloso de Among Us que profesores utilizan para que los niños, mientras están jugando y asesinándose, las tasks, las tareas, sean eso, tareas, operaciones que tienen que hacer rápido. Y entonces es maravilloso. Es buena idea, ¿eh? Muy buena idea. Minecraft sale, yo he tenido que pasar horas haciendo mundos interactivos en los cuales después utilizo para las clases de inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos eso, gente interesada para buscar maneras creativas en las cuales acercar los conocimientos a través de los videojuegos. El típico avioncito, abre la boca porque ahí va. Y sí. Y efectivamente. Pues digo, antes no existían los videojuegos, entonces maestros en nuestra época que jugaran videojuegos, pues era casi imposible. Actualmente ya nosotros somos la generación de maestros y yo creo que con el tiempo va a haber más maestros que efectivamente hayan jugado videojuegos con anterioridad. Yo también he llegado a dar clases en una que otra ocasión, sobre todo enfocado al desarrollo de videojuegos, en una universidad en específico, para diseño de niveles, utilizamos pues Mario Maker. Entonces, sí, pues súper fácil, los alumnos entendieron más o menos cómo diseñar un nivel. Sí, y entonces pues ellos fascinados por estar presentándome sus proyectos de diseño de niveles dentro de Mario Maker. Y bueno, y lo entienden en la manera fácil, porque después, ahora sí, compañeros, a programar, porque se viene la... Maqueten el programa de desarrollo de videojuegos que están viendo, entonces sí ya... Ahí les toca ya la parte difícil, ¿no? Pero yo creo que sí, hay incluso videojuegos que nos sirven para explicar la mecánica y la estructura de los videojuegos tal cual, o incluso la mecánica, incluso de física básica o cosas por el estilo, ¿no? O sea, Bien, Portal, por ejemplo... Sí, o sea, es que es fenomenal lo que puedes alcanzar a hacer con un videojuego. Se llama Universe Simulator. Sí, son videojuegos que están completamente llenos de estrategia. Simuladores, por ejemplo, de lo que quieras y gustes. Que al final terminas haciendo payasadas, pero te aprendes, por ejemplo, los nombres de los instrumentos de medicina en el Surgeon Simulator o cómo manejar una granja o simplemente si quieres saber cómo se siente ser una
una cabra con un cohete en el trasero, pues igual hay un simulador para eso, ¿no? Y también aprendes algo de ahí. Sí, o sea, la ventaja de todos estos videojuegos es que incluso nos adentran un poco a este mundo, nos adentran un poquito a las ciencias básicas, incluso a los alumnos, ¿por qué no? A los niños, les enseñan un poco la dificultad de lo que son estas carreras, ¿no? Porque cuánto tiempo se llevan haciendo sus mundos, como lo dice Enrique, en Minecraft, se llevan horas haciendo sus mundos, y comprendes un poco la dificultad de cómo programar para hacer esos videojuegos, porque tú estás haciendo la parte fácil, la parte divertida, pero te falta la otra parte, ¿no? Y sobre todo la parte de investigación, hablando en cuestiones de educación, es también algo que nos falta en gran medida conocer y tener en cuenta, porque muchos piensan que se te ocurre la idea de la nada, ¿no? O sea, como de, se me ocurrió que 2 monitos se van a matar y va a ser un éxito. A ver, no, hay todo un estudio de mercado atrás, o un estudio de audiencias y demás, que se tienen que hacer y que hay que enseñarles también a los alumnos desde ese momento, porque son cosas importantes que tienen también que saber, porque es su futuro, porque el mundo digital va para allá, ¿no? O sea, van a tener que usar más ellos todo esto que nosotros. Reflexiones finales, chavos, en educación y videojuegos. Alberto, a ver, dinos aquí. Dinos algo que nos deje. Los videojuegos son una probada herramienta de aprendizaje, ya sea de forma directa o indirecta, como nos tocó pues a nosotros aprender inglés a la mala para poder entender lo que estábamos jugando, o ya videojuegos específicamente diseñados para aprender. Son una herramienta probada. Ya depende de las personas que la están proponiendo como herramienta, qué tan bien se usa o qué tan mal se usa, o si se usa para otros fines, como cualquier otra herramienta en el mundo. Así es, exactamente, igual que como un libro o lo demás, ¿no? Exactamente, lo puedes usar para leer o para matar moscas o para ponerlo abajo de la patita que está chueca en tu mesa. Sí, exactamente. Profe Ron, observaciones finales. Jueguen muchísimo, van a aprender hasta por accidente. Exactamente, esa es muy buena. Gina. Creo que eso, desmitificar que el juego es solo una cosa. O sea, hay tantos videojuegos como necesidades de aprendizaje, entonces muy probable que eso, o sea, el aprendizaje venga de la mano, entonces a jugar. Paco Toño. Yo creo que ya estamos en un tiempo en que debemos de quitar esos estigmatismos del videojuego. O sea, darle otro enfoque, porque nada más se hablaba es infantil, es para niños, es esto, y no, puede verse de muchos ángulos, muchas vertientes. Debemos de ver que puede ser una solución de educación, puede ser una solución de crecimiento, y entonces viéndolo desde ese tipo de situación, que puede haber otras más para el videojuego, pues debemos de verlo como algo positivo, sabiéndolo encaminar. Pues ahí lo tienen. Yo creo, y es mi reflexión final, yo creo que los videojuegos no son ninguna pérdida de tiempo, y la muestra está en toda la industria que existe a su alrededor, como jugador, como creador y demás. Entonces, yo creo que hay que darles una oportunidad y hay que desarrollarlo un poquito más, solo hay que echarle un poquito de cabeza y un poquito de creatividad. ¿Se quieren quedar en Facebook para algunas reflexiones más? Sí. Bueno. Sí. Entonces, en Facebook, para todos los radioescuchas, continúan las reflexiones, continuamos con el programa. Yo tengo que finalizar el programa de Radio Universidad. Recuerden, todos los martes, en punto de las 5 de la tarde, siempre se estará llevando a cabo Mundo Geek, con más temas como anime, videojuegos y mucho más. A todos los radioescuchas, les recomendamos, estén atentos. En este mes están dando... por el aniversario de Pokémon, por el aniversario número 25, están dando muchas actividades, chéquenlo, los estamos al pendiente. Muchas gracias por escucharnos a todos ustedes en el 88.5 FM de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del Game Over. ¡Hasta la próxima!
Mundo Geek es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.